Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a hablar un poquito de por qué el césped se pone amarillo. Tuve algunas preguntas de afuera, entonces bueno, me consultaron sobre este tema, así que me pareció muy buena idea. Estamos entrando en la época, ya estamos en otoño, las temperaturas empiezan a bajar y siempre tenemos la dificultad de que nuestro césped se empieza a poner amarillo. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un montón de variedades de césped, tenemos un montón de especies y tener en cuenta las mezclas comerciales, que son las que nosotros conseguimos en los negocios, que generalmente vienen de más de 2 variedades en un solo paquete. Entonces tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a utilizar nosotros para nuestro parque a la hora de sembrar, porque podemos tener distintos problemas. Bien, hay un montón de factores que afectan a la calidad del césped o al color del césped. Tenemos si la especie es para clima frío o más caluroso, si es para solo sombra, si la especie es anual o es perenne, si resiste a las sales o no, a las sales del suelo, si tolera o no, o si es sensible o no al exceso de agua, y las condiciones del suelo, que es un poco de lo que les quería hablar hoy y mostrarles hoy. Nosotros tenemos principalmente, yo les quiero mostrar, acá traje como para hacer un experimento o una muestra para que se entienda lo que les quiero contar, pero le vamos a hablar de los extremos. Nosotros tenemos 3 tipos de textura en el suelo, que es el nombre técnico, y tenemos las arenas, los limos y las arcillas. ¿Por qué los nombres? Tiene que ver con el tamaño de partícula. Las arenas, si nosotros agarramos la arena que conocemos todos, podemos ver cada granito a simple vista. Bien, en cambio si agarramos una arcilla, es como si fuese un talco, por lo tanto la partícula de arcilla es mucho más finita que la de una arena, mucho más pequeña. Entonces es más difícil distinguir una sola partícula de arcilla. Bien, entonces, ¿qué les traje yo hoy? Yo les quiero mostrar. Vamos a hacer como una especie de experimento para que vean el comportamiento del suelo, por lo tanto, cómo afecta los tipos de suelo al césped y qué es lo que podemos hacer nosotros para solucionar estos problemas. ¿Bien? Ahora pensemos lo siguiente, imaginemos que tenemos, como yo les dije, vamos a hablar de los extremos. Este tamaño de partícula, fíjense que es una arena, y esto que es como un talco, que es la arcilla, que es el otro extremo. Bien, uno es el tamaño de partícula más grueso. Entonces, yo les quiero mostrar esto porque esto es fundamental, porque según el tipo de suelo que nosotros tenemos, vamos a tener que regar de distinta manera, con más o menos frecuencia, y qué es lo que tenemos que mirar para que no cometamos algunos errores. Bien, entonces, tenemos los 2 tipos de suelo, uno arenoso y uno arcilloso. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo riego un suelo arenoso y qué es lo que sucede cuando yo riego un suelo arcilloso. Espero que de esa manera se pueda ver bien, lo puedan apreciar bien.
Bien, una vez que terminó de escurrir el agua, la idea de mostrarles esto es que vamos a ver que la arena, no sé si llegan a ver bien ahí, ya no le queda agua en el interior y a la arcilla todavía, si nosotros volcamos esto, le queda todavía agua. Si nosotros dejamos todo el día de hoy que está bien soleado, si yo dejo esto unas horas y volvemos a verlo, esto lo pueden hacer, lo pueden probar en sus casas, vamos a ver que la arena va a estar completamente seca y la arcilla todavía va a retener humedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O ¿por qué es esto? Porque la arcilla tiene la capacidad de retener mucha más humedad por el tamaño de partícula. El agua tarda mucho más tiempo en evaporarse y en que este suelo se seque. Por lo tanto, cuando tenemos una condición así que nosotros estamos regando y vemos que, por ejemplo, el patio se nos inunda, se nos encharca y ese agua no filtra, no escurre, quiere decir que estamos en presencia de un suelo más pesado, como lo llamamos habitualmente, o más arcilloso, más tirando al arcilloso. En cambio, cuando nosotros tenemos un suelo que regamos, y por más que lo reguemos mucho tiempo, enseguida nos encontramos con que no hay agua, eso quiere decir que estamos en presencia de un suelo más arenoso. Bien, entonces, les decía que vamos a ver que si yo dejo esto 24 horas o hoy mismo en la tarde, un suelo arcilloso todavía va a retener bastante humedad, o sea, va a estar bastante húmedo, mientras que el arenoso se nos va a secar completo. ¿Por qué es esto? Porque los suelos arenosos tienen, al ser el tamaño de partícula más grueso, imagínense como dos piedras, vamos a llevarlos a esos extremos, les queda mucho más espacio de aire entre partícula y partícula. Por eso el agua escurre fácilmente. Esas partículas de arena no retienen, no atrapan con fuerza esa cantidad de agua. Por eso se pierde muy rápido por evaporación o por infiltración. Y por eso los suelos arenosos se secan rápido. En cambio, el arcilloso retiene con mucha más fuerza la molécula de agua y hace que tarde más en perderse. Como consecuencia, tiene que, al ser partículas mucho más finitas, más chiquitas, al agua le cuesta mucho buscar por dónde filtrar y por lo tanto el agua esa queda mucho tiempo retenida en el suelo. Ahora imagínense que este es su suelo. El suelo es como, digamos, como si fuese una esponja, con agujeros más grandes o más chicos, y la parte amarilla, que sería la parte mineral, arena, arcilla o limo, más finita o más gruesa, como les mostré recién. Bien, imagínense que yo riego el parque. El suelo tiene una capacidad de absorber agua, una determinada capacidad de absorber agua, ¿bien? Si yo lo riego en exceso, el agua que no pueda retener se va a perder por infiltración. Que es agua que se pierde directamente. La planta no lo puede usar y el suelo no lo retiene. Una vez que deja de perder toda esa cantidad de agua, es la cantidad de agua, máxima de agua que puede retener ese suelo, que se llama capacidad de campo. ¿Bien? Y es el agua que puede utilizar la planta. Ahora, ¿qué pasa si yo escurro? Ese exceso de agua, ¿bien? Eso que se acaba de perder es lo que puede utilizar la planta. Y si yo les pregunto, ¿esto tiene agua? Probablemente muchos me digan que sí, otros me digan que no. ¿Bien? Porque yo sigo escurriendo y ya, imagínense que aprieto bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que tiene agua o que no tiene agua? Entonces vemos que si yo hago esto o esto, vemos que moja la hoja
¿sí? Toda en gotitas bien finitas. Esa cantidad de agua que queda retenida en la esponja o en nuestro suelo es el agua que la planta no puede utilizar. Bien, por lo tanto, cuando nosotros regamos, es fundamental que el suelo no se nos seque hasta ese punto. Yo tengo que mantener siempre una humedad de manera que la planta pueda absorber esa cantidad de agua y nunca llegar al límite ese de sequedad extremo, porque la planta ya aunque quede agua, aunque uno piensa que queda agua, la planta no la puede absorber. Bien, entonces tenemos que tener el suelo húmedo para que la planta tome agua y considerar el tipo de suelo, si es pesado o si es liviano. Entonces, como para resumir un poquito, nosotros cuando tenemos suelos pesados, suelos arcillosos, que además nosotros lo podemos mojar, agarrar con la mano y podemos hacer como un choricito, como si fuese una plastilina, eso nos habla de un suelo pesado. Los riegos deben ser mucho más espaciados, digamos como en cantidad, pero mucho más espaciados. En cambio, los riegos en suelo arenoso deberían ser más frecuentes y más cortitos. Entonces, esto es un factor fundamental para que el césped se mantenga bien, porque ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si yo empiezo a ver mi césped amarillo y digo, no, lo voy a regar más porque le está faltando agua, pero resulta que tenemos un suelo arcilloso? Si yo veo que se está poniendo amarillo, no voy a ir a regar más. ¿Por qué? Porque esto retiene mucha cantidad de agua y lo más probable es que sea el exceso de agua que me esté matando el césped, que me lo esté haciendo poner amarillo, y no la falta de agua. Entonces es un problema muy común que cuando yo veo el césped amarillo en este tipo de suelo voy y lo riego. Peor, agravo la situación porque se me empiezan a pudrir las raíces, le tapo todos los poros de aire a este suelo y la planta se asfixia, se muere. Bien, lo mismo pasa cuando yo riego mucho y pienso que el suelo está húmedo en un suelo arenoso. Resulta que a la tarde voy, lo miro y está seco o no me doy cuenta y digo, bueno, no, lo riego mañana porque hoy ya lo regué, o lo riego en una semana porque hoy ya lo regué. Bueno, pasa eso, que este suelo no retiene agua, se pierde con mucha facilidad, por eso la planta también se puede empezar a morir. Bien, ahora, ¿qué pasa con el clima? ¿Cómo vamos a manejar el tema del agua en función de las temperaturas? Imagínense esta situación en un suelo arcilloso, como les decía, retiene mucha humedad, pero cuando hay mucho sol o mucho viento, esos factores ayudan a que el agua se evapore. Bien, entonces se nos acorta el periodo de riego, porque esto pierde el agua más rápidamente en esas condiciones. Lo mismo ocurre con un suelo arenoso. Imagínense que yo, si lo riego hoy y tengo 40 kilómetros de viento y tengo un día con mucho sol de 27, 28, 30 grados, esto se evapora en unas horas nomás. Entonces tengo que volver a reponer la cantidad de agua que el suelo necesita y que la planta necesita. Así que un poco esos son los conceptos generales, la importancia de los tipos de suelo, las frecuencias de riego y las condiciones climáticas que afectan a ese riego. Y ustedes dirán, ¿cómo hago yo para darme cuenta? O ¿cómo veo? ¿Cómo lo sé? Lo más fácil, lo más sencillo y lo más seguro es hacer un pozo con una pala y mirar el grado de humedad de ese suelo. Y con eso vamos a ir viendo nosotros también si hace falta o no hace falta agua. Si yo toco el suelo y me quedan pegados los dedos, me quedan sucios, lo puedo dejar tal vez 2 días más sin regar. En cambio, si yo meto la mano y veo que la tierra está totalmente seca, bueno, será necesario incorporar un poco de agua. Después hay muchísimos más factores que afectan todo esto, pero uno de los principales problemas, y digamos, esto fue en base a una de las consultas donde los dueños tienen un suelo bastante pesado y me preguntaban qué podían hacer para eso, ¿no? Bueno,
Entonces por eso les quería mostrar, darles un poquito la explicación de esto. Bueno, entonces ahora un poco, bueno, ¿cómo hago para solucionar algunas de estas cuestiones? ¿Cómo hago para mejorar las condiciones de suelo? ¿O cómo hago para que el césped no se ponga tan amarillo? Lo primero es, como les decía, ver el contenido de humedad. En caso de un suelo arcilloso, será suspender el riego hasta que veamos que el suelo empieza a perder un poco de humedad, y en esa situación volveremos a reponer con cantidad de agua. Otra situación que podemos, para ayudar a resolver este problema, porque evidentemente en un suelo arcilloso el problema principal va a ser la falta de aire. Bien, entonces hay varias técnicas que nosotros podemos utilizar, que es darle, digamos, generarle más aireación al suelo. ¿Cómo lo podemos hacer? Algo muy usado, que se venden pero se pueden hacer caseros, son suelas de madera con clavos largos que penetren en el suelo. Eso va a dejar esos agujeritos, y después con una pala con un poco de arena nosotros podemos tirar y que esos agujeritos se vayan como haciendo tubitos de arena. Bien, o sea que esos agujeritos se llenen con arena. Se pueden utilizar algún molde pesado con hierro, con tubitos soldados, tubitos huecos. Entonces cuando uno lo pone en el suelo, uno saca como choricitos, como si fuesen sacabocados. O sea que esos agujeritos van a quedar de un determinado diámetro, más profundos, y a eso lo llenamos con arena. Son algunas de las cuestiones. Y después, bueno, hay algunas cosas más complejas, como por ejemplo, eso que les comentaba se puede hacer en un parque medio chico, pero en parques grandes tenemos que pensar, previo a toda una parquización o el césped o demás, tenemos que pensar ya en hacer algún tipo de drenaje. Hay distintos modelos, distintas cuestiones para calcularlo, pero tenemos que hacer que se elimine ese exceso de humedad lo más rápido posible, porque eso nos va a traer varios problemas después, un poco más adelante. Y en el caso de la arena, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para las dos situaciones, pero para la arena es un poco más fácil. Cuando hablamos de materia orgánica, es importante que estos suelos se les empiece a incorporar materia orgánica, que es residuos orgánicos descompuestos, que a nosotros nos van a favorecer mucho justamente la retención de humedad. Además de aportar nutrientes a estos suelos, que no lo comenté, pero la arena, al no poder retener partículas y por las condiciones naturales de la arena, es muy pobre en nutrientes. Bien, la arcilla no, la arcilla es más rica en nutrientes, pero para el caso de la arena le vamos a tener que incorporar materia orgánica para enriquecer ese suelo, y además para que se empiece como a pegar. La materia orgánica actúa como de pegamento, entonces eso nos va a facilitar la retención de agua. Así que bueno, hay muchísimos aspectos más que pueden afectar o no. El tema de las sales es fundamental. Yo acá en este caso tengo bastante salitre, entonces tengo que lavar, o sea, tengo que meter más cantidad de agua para que esas sales escurran hacia abajo, porque la cantidad de sal en el agua hace que la planta no pueda absorber ese agua. La sal es como que el suelo con sales es como que agarra muy fuertemente la molécula de agua y la planta no la puede absorber. Por eso también se seca, se llama sequedad fisiológica. A pesar de que yo tengo agua, si es muy salitrosa, la planta se muere porque no tiene el agua disponible. Así que hay muchísimos más factores, pero creo que esto es una de las cuestiones fundamentales para empezar a manejar el tema del agua, y algo tan sencillo como no ahogar las plantas, ¿no? En definitiva, el césped es una planta más, así que es fundamental la calidad de riego que nosotros le demos. Así que bueno, espero que les haya servido, y si les gustó, comenten, déjennos en los comentarios, suscríbanse, compartan el video, que de a poquito esto va a ir creciendo, y bueno, vamos a seguir con esto de mostrarles algunos temas que nos interesan y nos gustan. Así que les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video, y les voy a mostrar un poquito
cómo se está poniendo amarillo mi césped. Nos vemos. Bueno, acá van a ver la variedad de color, la diferencia de colores. Esto es una gramilla que se llama Cynodon dactylum, que como les mencioné al principio, como es de verano, ahora en invierno manda todas las reservas a las raíces y se va a dormir para rebrotar nuevamente en primavera. Lo que les mostraba recién del salitre, acá fíjense que se arman estos manchones porque le cuesta mucho crecer y además hace bastante tiempo que no estoy regando esta zona, así que eso nos afecta el crecimiento y el desarrollo de las plantas. No sé si llegan a ver ahí algunos manchones más verdes que otros o más amarillos que otros. Eso es por las distintas variedades de césped que tenemos.